La fecundación. La fecundación es el proceso de unión de un espermatozoide y un ovocito para crear un cigoto. Pero ¿cómo se da esto? Primero, los espermatozoides llegan a la cavidad uterina de la mujer hasta llegar al ovocito y así intentar fecundarlo, pero solo uno va a lograr esto y tiene como objetivo que atraviese la corona radiada y la zona pelúcida. Cuando ocurre este proceso, se va a dar la unión de los pronúcleos masculino y femenino, esto con el fin de asignar el sexo al bebé o el género y de la unión de la carga genética de la madre y del padre. La segmentación. Después de la fecundación, el cigoto comienza a dividirse. A esto se le llama segmentación. Es un proceso de mitosis rápida, donde el cigoto no crece de tamaño, solo se va dividiendo en células más pequeñas llamadas blastómeras. El cigoto se divide en 2, luego en 4, después en 8 células, y así sucesivamente. Con unas 16 a 32 células, el embrión se parece a una mora. Ahora el cigoto va a pasar por un proceso de diferenciación, en donde mientras viaja por las tubas uterinas de la mujer, se va a convertir en un blastocisto. Y es aquí donde se empieza a implantar al endometrio de la mujer. Este va a estar compuesto de un embrioblasto y de un trofoblasto. Para la segunda semana, el trofoblasto se va a diferenciar en hipoblasto y el embrioblasto en epiblasto. El epiblasto y el hipoblasto pasan por un proceso llamado gastrulación. El epiblasto pasa a ser el ectodermo y el hipoblasto se convierte en endodermo. Pasa por una rápida división celular en la que el ectodermo desplaza el endodermo para formar una tercera capa a la que llamaremos mesodermo. Esto pasa porque las células de la línea primitiva se van a invaginar hacia adentro, formando una capa media que conocemos como mesodermo. El ectodermo formará piel y sistema nervioso, así como el sistema nervioso periférico, que es formado por la cresta neural, el mesodermo músculos, huesos y sangre, y el endodermo órganos internos. ¿Es que se imaginan estas células? También se van a imaginar células prenotocordales que van a formar a la notocorda, y también en la gastrulación vemos la primera aparición de la placa neural, lo que va a llevar al tubo neural. La neurulación es el proceso por el cual se forma el tubo neural durante el desarrollo intrauterino. El tubo neural resulta fundamental para la diferenciación de las células del sistema nervioso central, mientras que las crestas neurales, estructuras asociadas a la que nos ocupa, lo son para la formación del sistema nervioso periférico. La neurulación se inicia alrededor del día 18 a 21 días después de la concepción, cuando una zona del ectodermo, la capa más externa de las células del embrión, comienza a engrosarse y a formar la placa neural. A medida que las células en los bordes de la placa neural se multiplican y se expanden, los bordes de la placa se elevan y forman los pliegues neurales, creando una hendidura conocida como surco neural. A medida que el proceso continúa, los pliegues neurales se acercan cada vez más hasta que se fusionan en la línea media, sellando el surco neural y formando así un tubo, el tubo neural. Esta fusión comienza en la región que se convertirá en la parte cervical de la médula espinal y progresa tanto en dirección craneal como caudal. Una vez que se ha formado el tubo neural, las células en su interior comienzan a diferenciarse y a especializarse en distintos tipos de células del sistema nervioso, incluyendo neuronas y células gliales. El extremo rostral del tubo neural se expande y se divide en vesículas que se convertirán en las distintas partes del cerebro, mientras que el resto del tubo se convierte en la médula espinal.
¿Qué es el tubo neural? Se trata del precursor del sistema nervioso central que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, mientras que la mayor parte del sistema nervioso se desarrolla a partir de las paredes del tubo neural. También es relevante el hueco que se encuentra entre las paredes o canal neural. Esta estructura se transformará progresivamente en los ventrículos y el resto de cavidades del encéfalo, a través de los cuales circula el líquido cefalorraquídeo. Y la placa neural se forma a partir del ectodermo, que es estimulada por señales del notocordio. Elevación de los pliegues neurales. Los bordes laterales de la placa se van elevando y comienzan a curvarse hacia el centro. Y luego está la formación de la cresta neural. En los bordes de estos pliegues neurales se encuentran las células de la cresta neural. Cuando los pliegues se fusionan para formar el tubo neural, estas células quedan en la parte superior, que es la cresta, y luego se desprenden. Una vez que se cierra el neuroporo craneal y el neuroporo caudal, empieza la formación de las vesículas secundarias primarias, que después se convertirán en las vesículas secundarias. Esto con el fin de desarrollar el encéfalo del bebé. Son las primeras estructuras en formarse durante el desarrollo embrionario del sistema nervioso central, durante la cuarta semana del desarrollo. El extremo cefálico del tubo neural se dilata y así se forman las 3 vesículas cerebrales primarias. La primera es el prosencéfalo o cerebro anterior, la segunda es el mesencéfalo o cerebro medio y la tercera es el romboencéfalo o cerebro posterior. A su vez empiezan a formar las curvaturas, la cefálica y la cervical, en donde la cefálica está entre el prosencéfalo y el mesencéfalo y la cervical entre el romboencéfalo y la médula espinal, y estos van a permitir el acomodamiento del encéfalo en el desarrollo. La importancia de la formación de estas vesículas es muy importante, ya que además de que le brindan al tubo neural una función especializada, van a permitir el desarrollo de las vesículas secundarias, además de que una falla en estas puede causar graves malformaciones. Una vez formadas las vesículas secundarias, podemos observar cómo del prosencéfalo nace el telencéfalo. Este forma hemisferios cerebrales, como son la corteza, la sustancia blanca y los ganglios basales. Su función es el pensamiento, la memoria, las emociones, el lenguaje y el control voluntario de los movimientos. En la parte de arriba podemos observar al diencéfalo. Este forma el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Su función es integrar y transmitir información sensorial y motora, regular funciones vitales como hambre, sed, temperatura, hormonas y emociones. Después nos encontramos con el mesencéfalo. Este no se divide, forma tectum, que son los colículos, tegmento y pedúnculos cerebrales. Su función: reflejos visuales y auditivos, control de movimientos oculares, coordinación motora y transmisión de señales entre arriba y abajo del encéfalo. Del romboencéfalo nace el metencéfalo. Este forma protuberancia, el puente de Barolio y cerebelo. Su función: coordinación de movimientos, equilibrio, postura y conexión entre la corteza y la médula espinal. De ahí mismo nos encontramos el mielencéfalo, que forma bulbo raquídeo. Su función: regula funciones vitales automáticas, respiración, frecuencia cardíaca, presión arterial y reflejos como tos y vómito.